Iglesia, bienvenidos una vez más a Maranata Zapopan, iglesia desde casa, pero con mucho gusto, con un anhelo bien grande de poder bendecirte, de poder edificarte, de poder impartirte de la sabiduría, de la gracia y del favor de nuestro Dios y Padre. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión. Quiero pedirte que compartas en tus redes sociales esta transmisión. Comparte ahora en tus redes sociales para que otras personas también puedan ser edificadas, puedan recibir una palabra de Dios, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que te invito a que compartas, amada iglesia, esta transmisión. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder adorar a nuestro Padre, a nuestro Rey, con libertad. Poder adorar a nuestro Dios. Derramar nuestro corazón delante de Él. ¿Sabes qué es maravilloso acerca de nuestro Padre y acerca de nuestra relación con Él? Jesucristo habló acerca de que nuestra adoración ya no estaría limitada simplemente a un lugar. Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, dijo: de cierto te digo que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. Esto es, hoy podemos adorar a nuestro Padre, hoy podemos adorar a Jesús desde cualquier lugar. No importa dónde estemos, no importa dónde nos encontremos, nada nos limita hoy. Podemos adorar a nuestro Rey con libertad. Gloria al Señor. Quiero compartir una palabra de Dios contigo, iglesia. Te invito a que abras tu corazón. Antes de compartir la palabra, quiero que oremos brevemente para preparar nuestro corazón, para que le pidamos al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos recibir esta palabra no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la palabra que actúa poderosamente en todos los creyentes. Inclinemos nuestros rostros, iglesia, y oremos al Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que hoy podamos recibir de la sabiduría, de la gracia, de la revelación y de la impartición de nuestro Rey y de nuestro Padre. Estamos aquí como una tierra fértil, Señor, como un pueblo bien dispuesto, con un anhelo de aprender, de oír tu voz. Pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables hoy, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta semana Dios ha estado ministrándome en una área específica donde yo voy a estar compartiendo, por lo menos hoy y el próximo domingo, probablemente si el Señor no dispone de otra cosa, esto que Dios me ha estado hablando al corazón, particularmente el día de ayer, muy fuerte. Eso lo voy a compartir el domingo. Pero es sin duda algo que el Espíritu Santo ha estado ministrándome y ha estado dirigiéndome a estudiar, abrir mi corazón para recibir entendimiento y también a poder compartirlo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de nuestro Señor, con todos y cada uno de los que ahora están conectados a esta transmisión. Yo quiero hablar acerca del poder del engaño de la serpiente. Quiero que me acompañes, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 3, por favor. El poder del engaño de la serpiente. Dice la palabra del Señor: pero temo que
como la serpiente con su astucia. Con su astucia. Si puede subrayar eso en su Biblia o en su dispositivo electrónico, hágalo, porque es muy importante recalcar y enfatizar esa palabra o esa frase, con su astucia. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. El diccionario define la palabra astucia, repito, muy importante en el contexto de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. El diccionario define la palabra astucia como la habilidad para engañar o para lograr con arte cualquier fin deseado. La astucia es probablemente una de las armas favoritas que el diablo usa para atacarnos, para atacar la iglesia, para atacar al cuerpo de Cristo. Todo lo que Satanás hace en esta tierra, todo lo que Satanás hace en este mundo, lo hace con su astucia. Quiero decir algo bien importante. Satanás no está desorganizado, no está actuando sin un plan. Satanás no está actuando sin una estrategia. Y qué importante de verdad que podamos entender esto. Satanás no está operando en este sistema, en este mundo, sin una estrategia. Él tiene un plan, y es precisamente este plan que se realiza o se lleva a cabo principalmente usando de su astucia. Él busca extraviar a la iglesia, extraviar al pueblo de Dios de la sincera fidelidad a Cristo, haciendo uso de su astucia. Ahora escuche bien, porque el escritor, el apóstol Pablo, en Corintios, hace referencia a un suceso que ocurrió casi al principio, en los días de la creación, los primeros capítulos del Génesis, cuando ya la serpiente se encontraba en este mundo y tentó a aquella primera mujer, Eva, con su astucia para lograr engañarla. Así que la astucia, sin duda, es lo primero de lo que Satanás echó mano para atacar al ser humano desde el principio de la historia. La astucia es el arma, repito, que el enemigo usa para destruir personas, para destruir relaciones y para destruir la iglesia. El propósito es extraviarte de la sincera fidelidad a Jesucristo. Astucia es la cualidad más sobresaliente en el carácter de Satanás. Sin duda, él ha logrado a través de tantos siglos afilar su astucia. Ha logrado desarrollarla y hacerla cada vez más efectiva. Y de acuerdo a lo que Dios ha estado mostrándome ayer y hoy, sin duda es en este tiempo en el que nos encontramos precisamente, donde podemos realmente observar cómo la astucia de la serpiente es más efectiva que nunca. Más efectiva. Ahora el Espíritu Santo que pueda abrir nuestros ojos a través de este mensaje, porque es muy importante para prepararnos para lo que el domingo yo le voy a compartir. La astucia es el área de mayor experiencia y habilidad de Satanás. Será con su astucia que él buscará abrirse paso en nuestros corazones, nuestras mentes,
en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestras circunstancias. Y ya en la palabra de Dios, en el registro de los acontecimientos a lo largo de toda la historia donde el diablo ha estado involucrado, nos enseña, nos brinda mucha información relacionada a cómo él opera y cómo él usa de sus artimañas. La palabra es fuente de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos entender las artimañas del enemigo. No podemos tomar en vano el consejo de la palabra y tampoco podemos menospreciar sus enseñanzas. Así que vamos a remontarnos a este ejemplo que el apóstol Pablo está usando acerca de cómo la serpiente con su astucia engañó a Eva. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versos 1 al 3. Qué interesante, porque este verso comienza diciendo: pero la serpiente ¿era qué? Astuta. ¿Se da cuenta? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Recuerde que Satanás está ahora interactuando con la mujer, pero él tiene un plan. Él no está simplemente atacando al azar. Sin duda planificó este primer ataque contra el ser humano. La serpiente dijo a la mujer: con que Dios, oiga esto, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En estos 3 versos se encierra cómo Satanás, con su astucia, engañó a Eva, y cómo ahora Satanás, con su astucia, trata también de engañarnos a nosotros. Así que vamos a analizar este texto para entonces poder recibir sabiduría y entendimiento acerca de cómo Satanás usa su astucia para atacarnos hoy a nosotros y para atentar también contra nosotros, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesús. Lo primero que sobresale en esta conversación entre Satanás y la mujer es lo siguiente: el cuestionamiento que el diablo hizo acerca de lo que Dios dijo. Escúchame bien, iglesia, porque así comenzó el ataque. Repito, Satanás tenía un plan, su astucia estaba actuando. Este no era un proyecto al azar, este no era simplemente un ataque al azar, esto estaba minuciosamente preparado. He ahí la presencia de la astucia, con que Dios ha dicho. La astucia de la serpiente comenzó a operar poniendo en duda, escuche bien, la palabra de Dios. Así fue como comenzó el ataque de Satanás, con que Dios ha dicho. Así que Dios dijo. Qué interesante, qué interesante. Toda palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 17, la Biblia dice: tu palabra es verdad. La verdad es absoluta. Y entonces esta verdad absoluta, escuche, es la barrera de defensa en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que la astucia de Satanás primeramente busca derribar toda defensa en nosotros, atacando la palabra de Dios. Atacando la palabra de Dios. La astucia de la serpiente lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. Así es como comenzó el ataque con Eva. Porque la serpiente, en primer lugar, buscará derribar toda defensa en ti, toda defensa en tu mente, toda defensa en tu corazón. Por eso él primeramente cuestiona la verdad de Dios. Trata de hacernos dudar
de la palabra de Dios, que es absoluta, porque Él sabe que eso nos va a hacer vulnerables a su operación. Qué importante es la palabra de Dios en el tiempo en el que estamos viviendo. No puedo dejar de enfatizarlo, no puedo dejar de declararlo, no puedo dejar de decirlo. Qué importante es la palabra de Dios en el tiempo en el que nos encontramos. Porque la verdad de Dios nos instruye, nos protege, nos liberta. Usted y yo debemos abrazar la palabra y no permitir que nada ni nadie nos haga dudar de ella. Porque el enemigo, repito, con su astucia, lo primero que hará es cuestionar la palabra de Dios. Usted y yo debemos abrazar la verdad de Dios. Debemos ser llenos en nuestro corazón de esa palabra. Hay que creerla, hay que obedecerla por encima de todas las cosas. Y si el enemigo la cuestiona, y obviamente la cuestiona a través de la cultura, la cuestiona a través de un sinnúmero de fuentes que vienen contra nosotros, es para que nosotros no podamos creer en ella al grado de poder obedecerla y caer en lo que en este tiempo se conoce como relativismo. ¿Sabe qué es el relativismo? El relativismo, o hablar acerca de que la verdad es relativa, es que se ajusta al tiempo, a las circunstancias. Es maleable. Podemos atender a ella hoy, pero mañana no, porque es una situación diferente. No, amada iglesia, la verdad de Dios es absoluta. Satanás quiere hacer que para ti la verdad de la palabra sea relativa. A veces se aplica y a veces no se aplica, según sea la situación, según sea cómo tú te sientas, o según qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Para Jesús, la palabra de Dios es absoluta, al grado de que cuando Satanás vino a tratar de cuestionar la palabra, él hizo exactamente lo mismo con Jesús en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero para Jesús la palabra de Dios era absoluta. Por eso Él dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la verdad en ese momento se hubiera vuelto relativa, Jesucristo hubiera reaccionado de esta manera. Bueno, Dios sabe que tengo hambre. Ahí ya la verdad está siendo maleable. Y eso es exactamente lo que Satanás quería hacer con Eva. Cuestionó la palabra de Dios para que entonces la palabra de Dios en el corazón de Eva se convirtiera no en una verdad absoluta, sino en una verdad relativa. Es decir, de acuerdo a la situación, de acuerdo a cómo me siento, de acuerdo al hambre que tengo, es que puedo comer o no puedo comer de ese fruto que Dios prohibió. Ahora, escuche bien. Primero, Satanás cuestionó la palabra de Dios cuando dijo con que Dios ha dicho. Pero vea lo que él sigue haciendo. Lo segundo que él hizo fue que él cambió, transgiversó. Esto es bien tremendo. Transgiversó la palabra. Primero, atacó cuestionando la palabra. Y al no haber respuesta de parte de Eva, porque lo que Jesús hubiera hecho en ese momento es decir, escrito está, o haber dicho, Dios dijo esto, Dios dijo esto. Pero como Eva de alguna manera no tuvo ningún tipo de reacción ante el primer ataque de Satanás, que estaba cuestionando la palabra, entonces Satanás con su astucia prosiguió. Y lo siguiente que hizo es, cambió la palabra, torció la palabra. Porque lo segundo que él dijo fue, número uno, con que Dios ha dicho. Y lo segundo que dijo es, no comáis, oiga esto, de todo árbol del huerto. Una pregunta, ¿cuándo Dios le dijo a Adán y Eva que no podían comer de todo árbol del huerto? Eso no es cierto. Dios nunca dijo eso. Entonces lo que Satanás hizo fue tomar la palabra que Dios dijo
cuestionar la palabra que Dios dijo, y entonces comenzó a torcer la palabra. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, él tomó la palabra de Dios y comenzó a transgiversarla. Pero escucha esto, Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que no podían comer de ningún árbol. Es más, Él dijo lo opuesto. Él dijo: de todos los árboles del huerto ustedes podrán comer, únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal ustedes no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Se da cuenta cómo Satanás está operando con astucia? Está cuestionando la palabra, y al no encontrar respuesta, al no encontrar oposición en Eva, ahora comienza a torcer la palabra de Dios, diciendo: con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Mira qué Dios tan egoísta. No puedes comer de ningún árbol. Oye, te puso en un huerto para que vivas, te rodeó de árboles llenos de fruto y no te permite comer de ellos. Qué restrictivo es Dios. Qué interesante. Una de las cosas más importantes que yo quiero destacar aquí en este verso, en este punto, es lo siguiente: Satanás no es creativo en realidad. Él no tiene la capacidad de hacer algo de la nada. Él solamente puede torcer lo que ya está establecido para corromperlo. Él usa algo que era bueno y lo distorsiona para sus propósitos, y su objetivo es así lograr engañar a las personas. Satanás estaba en alguna forma diciendo: bueno, en realidad lo que Dios dijo fue esto. ¿Cuánto de eso estamos viendo hoy en día? No solamente vivimos en una época donde inclusive para gran parte de la iglesia la verdad de la palabra de Dios no es absoluta sino relativa. Y no solamente eso, hay un sinnúmero de intérpretes ahora de lo que Dios dijo o de lo que la palabra dice. En realidad esto fue lo que Dios dijo. No es exactamente eso mismo lo que hizo Satanás. Escucha esto, iglesia, por favor, ábreme tu corazón y tus oídos, porque la mayoría de las falsas ideologías, doctrinas y filosofías son el resultado de verdades originales que fueron torcidas. Una falsa doctrina misma es en realidad una verdad que fue transgiversada o que fue adulterada. Las sutiles alteraciones que la serpiente hace con la palabra de Dios pueden engañar a cualquiera que no la conozca bien y que no se aferre fuertemente a esta poderosa verdad. Con que Dios ha dicho de que no puedes comer de ningún árbol en el huerto. Hello, eso no fue lo que Dios dijo. Y cuántas cosas que Dios no dijo hoy se están enseñando. O cuántas doctrinas, cuántas verdades, cuántas cosas que Dios realmente dijo están siendo transgiversadas y adulteradas para que digan no lo que Dios dijo, sino para que digan lo que la persona quiere que digan, o lo que el enemigo quiere que digan. Quiero repetir esta frase porque es bien importante. Las sutiles alteraciones que la serpiente hace con la palabra de Dios pueden engañar a cualquiera que no conozca bien esa palabra o que no se aferre fuertemente a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, sigamos adelante. Porque lo tercero que sucedió fue que Eva comenzó a interactuar con el diablo. Eva comenzó un diálogo con él. Ahora ella está razonando con el enemigo, por cuanto ella no se defendió inmediatamente, por cuanto ella no simplemente se mantuvo firme en lo que ya Dios había dicho. Y eso hubiera puesto una barrera que la serpiente no hubiera podido atravesar. Eso no fue lo que Dios dijo, esto fue lo que Dios dijo, se acabó la canción. No, pero Satanás no encontró ningún tipo de oposición en Eva, y entonces
no solamente Eva no se defendió, sino que ahora comienza a dialogar con Satanás. Lo tercero que sucedió fue que Eva comienza a interactuar con el enemigo. La mujer le respondió a la serpiente, dice el verso. Y aunque la mujer le citó al diablo, oiga esto, lo que Dios había dicho exactamente, no lo hizo con convicción. Ya en el corazón de Eva, la astucia de la serpiente estaba trabajando. Porque lo siguiente que Eva dice, no lo hace con convicción. Y eso lo demuestra, volviendo al tema de la tentación de Jesús en el desierto, cuando el diablo lo tentó acerca de convertir las piedras en pan, Jesús le respondió con lo que Dios dijo. Escrito está. Ahora, la convicción de nuestro Señor Jesucristo en la verdad era tal que Satanás decidió mejor tentarlo en otra área y con otra cosa. Pero a Eva, al notar la poca convicción, le insistió con la misma tentación. Ahora, en Génesis capítulo 3, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, esto está tremendo, ayúdame Espíritu Santo, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto es más tremendo de lo que tú te imaginas, iglesia. Porque lo cuarto que la serpiente hizo con su astucia para engañar a Eva fue decirle que si ella desobedecía a Dios, nada iba a suceder. Recuerde que Dios había dicho que el día que ustedes coman de ese árbol, recuerde lo que Dios dijo exactamente: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer. Si me puedes poner ese pasaje ahí. De todos los árboles del huerto ustedes podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Verso siguiente. Escuche, porque el día, esto está diciéndolo Dios, que de él comieren, ciertamente morirás. ¿Y qué está diciendo ahora la serpiente? Verso 4 del capítulo 3, no moriréis. En otras palabras, nada va a suceder si tú decides desobedecer. Ve hasta dónde, iglesia, Satanás está con su astucia tratando de engañar a Eva. Primero cuestionó la palabra, después la torció, la transgiversó, y ahora Satanás está quitándole las consecuencias al mandamiento. Eso es exactamente lo que él hace hoy. Nada va a pasar si tú violas el mandamiento de Dios. Nada va a pasar si tú desobedeces. Satanás le quitó el castigo al mandamiento para entonces así, escucha esto, debilitar su convicción en cuanto a obedecerlo, en cuanto a guardarlo. Esto nos enseña algo bien importante, iglesia. Abre tu corazón, por favor. Durante mucho tiempo yo he escuchado con estos oídos que Dios me dio cómo mucha de la predicación moderna que escuchamos hoy ha removido las consecuencias de la desobediencia a los principios establecidos de Dios, del Evangelio. Mucha de la predicación, repito, de nuestro tiempo ha sugerido en alguna forma que nada sucede si tú desobedeces los principios que Dios mismo ha establecido juntamente con sus consecuencias por desobedecerlos. El diablo le ha hecho creer al hombre
que ninguna de las cosas que haga, escuche bien, y que vayan en contra de los mandamientos y de los principios de Dios, le va a traer consecuencias. Con razón, eso le facilita al hombre vivir una vida de pecado. Con razón, eso le facilita al hombre y a la mujer vivir una vida de desenfreno. Esto le facilita al hombre y a la mujer vivir una vida de complacencia. Si no hay consecuencias por desobedecer los principios establecidos de Dios, pues entonces yo no tengo temor de Dios. Pues entonces cumplirlos o no cumplirlos da igual, porque en la mente caída de un ser humano, principalmente porque este ser humano, que si bien ha sido redimido por la sangre, todavía tiene que renovar sus pensamientos y tiene que luchar o batallar con esta naturaleza humana y débil en la que vive. Le resulta mucho más sencillo vivir por debajo de un estándar alto, moralmente hablando, que Dios establece. Le resulta más sencillo vivir un estilo de vida mediocre, moralmente hablando. Al final de cuentas, escuche esto, nada sucede si violamos los mandamientos de Dios. Nada sucede si quebrantamos los principios que Dios mismo ha establecido. Esto es bien importante, iglesia, porque cuando Satanás dijo, no morirán, lo que él estaba diciendo es, Dios te ha mentido. Hello. Vea qué insolente, qué atrevido es el diablo. No solamente cuestiona la palabra de Dios, no solamente tuerce la palabra de Dios, sino que también le quita las consecuencias, le quita el castigo a lo que Dios mismo ha establecido, llamando a Dios mentiroso. Cuando el diablo le quitó la consecuencia o el castigo al mandamiento de Dios que él mismo había establecido, eso, escuche, debilitó por completo el temor de Dios en la vida de Eva. Así es como mucha gente cae en el engaño del pecado. Cuando el enemigo, razonando contigo en el nivel de tus pensamientos, a través de la tentación, te convence de que nada sucede si tú desobedeces, de que nada sucede si tú pecas, de que nada sucede si tú adulteras, o si tú fornicas, o si tú robas, o si tú mientes, o si tú engañas, o si tú vives un estilo de vida corrupto e inmoral. Nada sucede. Yo conozco, alguien argumentará, yo conozco muchos cristianos que no tienen ni testimonio y les va muy bien. Satanás dijo, no vas a morir. Ahí el temor de Dios en la vida de Eva se debilitó por completo. Usted tiene que saber algo, iglesia, y lo digo esto con mucho amor. El temor de Dios nos guarda de pecar contra Dios. ¿Alguien cree que es el amor de Dios el que nos guarda? Si yo amo a Dios, entonces yo no voy a pecar. Mi amado hermano, quiero decirle que no es así, porque hay muchos esposos que aman a sus esposas y aún así las engañaron. Tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, muy bien, pero necesitas aún así el temor santo de Dios. Es más, la palabra de Dios dice, perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, dijo el apóstol Pablo, debemos saber, escuche bien, aunque Dios es amor, debemos saber esto, iglesia: el que viola una y otra vez los parámetros que Dios mismo ha establecido en su palabra tendrá consecuencias. Aunque la serpiente diga que no, y aunque la iglesia liberal diga que no, y aunque el progresismo diga que no, habrá consecuencias. Esa es la realidad.
Estamos hablando del poder del engaño de la serpiente. ¿Hasta dónde una persona puede llegar a ser engañada cuando el enemigo cuestionó la palabra, cuando torció la palabra y cuando le quitó las consecuencias a violar la palabra? Ya no hay temor de Dios. Y entonces el corazón está abierto para la semilla de la rebelión, para la semilla de la independencia de Dios, que es el orgullo. Génesis capítulo 3 verso 5, la serpiente con su astucia sigue hablando y dice: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y escuche esto, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue en este punto donde Satanás sembró su semilla mortal en Eva. Una vez que él había cuestionado la verdad de Dios, una vez que él había torcido la verdad de Dios, una vez que él había robado las consecuencias de desobedecer la verdad de Dios, Eva, sin darse cuenta, había quedado vulnerable al golpe final de Satanás: sembrar el orgullo en el corazón de esta mujer. Él le dijo: tus ojos te serán abiertos y serás como Dios. ¿Sabe que esa fue precisamente la razón por la que Satanás fue expulsado del cielo? Por pensar exactamente eso. ¿No dijo él: seré igual a Dios? ¿Subiré a lo alto? ¿Me sentaré en el trono de Dios? Satanás, si usted se da cuenta, estaba llevando a Eva a cometer exactamente el mismo acto de traición que él, y entonces así usurpar el lugar de señorío que solamente Dios puede tener en la vida de una persona. ¿Sabe cuál es el peligro del orgullo? Que provoca que una persona se vuelva autosuficiente, que piense inconscientemente que no necesita a Dios. Y muy en lo profundo, en el nivel de la naturaleza caída, al hombre le gusta eso. Yo puedo ser mi propio Dios. ¿No ese es el principal pecado de la raza humana en este momento? Haberse independizado de Dios, vivir un estilo de vida independiente de Dios, vivir un estilo de vida egoísta donde el ser humano es su propio Dios. Y esto dio a luz el humanismo que ahora estamos viendo. Una vez que quitamos a Dios de en medio, ya no tenemos el estorbo de la conciencia y de los principios morales que nos impiden hacer lo que nosotros queremos hacer, porque somos nuestro propio Dios. Así es como se rige exactamente la humanidad en este tiempo. Para ellos, para la humanidad corrupta, para la naturaleza caída y para el reino de Satanás y el reino de las tinieblas, Dios ha sido un estorbo. Por eso este empeño en removerlo de todo lugar, removerlo aún de la propia conciencia de la gente, si es posible, atacando y cuestionando continuamente su autoridad y la veracidad de su palabra, atacando a su hijo. El otro día me indigné, no iba a decir esto, pero hay muchas cosas que no puedo callar, porque se ha establecido el mes de junio como el mes del orgullo gay. Y entonces ese día una tendencia en Twitter comenzó a subir, y el hashtag de esa tendencia fue: Dios es gay. ¿Se da cuenta cómo el enemigo trata de desprestigiar a Dios? Trata de provocar en la conciencia y en la mente de las personas que esta imagen de un Dios bueno, misericordioso, pero santo, justo y recto, que aborrece la maldad y el pecado, está siendo continuamente atacada y perseguida. Qué interesante que esta gente tenga tanta libertad para ofender tu fe, para ofender tus creencias y para ofender lo más sagrado que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos. Nuestro Dios
y nuestro Señor Jesucristo. Pero que si tú te atreves tan siquiera a no estar de acuerdo, ni siquiera estamos hablando de ofender, porque nosotros no somos gente que está ofendiendo a nadie, ni que está insultando a nadie. Nosotros no somos esa clase de gente. Pero basta con que tú estés en contra y expreses tu opinión para que entonces venga contra ti la artillería inmoral del liberalismo y el progresismo en las redes sociales, para decirte que eres un retrógrada, un homofóbico, insultarte con las palabras más soeces, más duras y crueles que puedas encontrar, y a decirte que tú eres intolerante. Pero eso es otro tema, y vamos a hablar algo de eso el próximo domingo. Así que Satanás hizo caer a Eva en el mismo pecado que él, cuando se rebeló en el cielo, cuando él trató de ser su propio Dios. Le llenó el corazón de orgullo a Eva: serás como Dios. Y sabemos que fue el orgullo lo que provocó la rebelión de Satanás en el cielo. Él quiso ser como Dios, ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y esa misma semilla fue la que sembró en Eva, y fue la que provocó que el orgullo también naciera en ella. En el momento, escuche bien, en el momento que una persona cree que no necesita a Dios, en ese momento está operando en el orgullo mortal de Satanás. El orgullo echó a Satanás del cielo de la misma forma que echó a Eva del paraíso. Y Adán, por haber sido arrastrado por ese mismo pecado, por la astucia de la serpiente, la que está operando aquí de una manera brutal, y la que está operando ahora mismo, la que está operando en este tiempo. Mucha gente ni cuenta se da, y aún muchos llamados cristianos están bajo la influencia de la astucia y del engaño de la serpiente. Están tan influenciados por el engaño de la serpiente, que cuando la verdad se asoma, se defienden como gatos y comienzan a defenderse de sus propios hermanos. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Satanás le dijo a la serpiente: recuerden, todo esto la astucia está operando. Sabrás el bien y el mal. En otras palabras, tendrás sabiduría, tendrás un conocimiento más allá de lo que tú posees ahora. Lo que tú sabes no es nada comparado con lo que Dios te está privando de que tú sepas. Yo puedo darte acceso a esa clase de sabiduría. En otras palabras, tendrás sabiduría, pero será independiente de Dios. Será independiente de Dios. Y esa es la sabiduría que 1 Corintios capítulo 3 verso 19 dice que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría independiente de Dios es terrenal, es animal y es diabólica. Toda sabiduría que no depende de Dios, toda sabiduría que no procede de Dios, no es sino una necedad. Como Dios mismo ha dicho, la sabiduría de este mundo es insensatez, insensatez para con Dios. Es esta supuesta sabiduría precisamente la que ha hecho del hombre un necio. Es esa sabiduría precisamente la que ha alejado al hombre de Dios en vez de acercarlo a Él. Esta sabiduría ha acercado al hombre al universo. Esta sabiduría ha acercado al hombre a la naturaleza. Esta sabiduría ha acercado al hombre a los átomos, a las células, y sin embargo lo ha alejado terriblemente de Dios. Así que esta sabiduría no es una sabiduría que yo quiera, y es la sabiduría que Satanás ofrece, y desgraciadamente es la sabiduría de la que mucha gente, incluyendo cristianos, se está llenando. Porque este mundo te da a comer su podredumbre. Este mundo te da a beber su engaño y su mentira. Satanás usa este sistema, esta cultura y principalmente los medios de comunicación
para darte a comer su basura mortal, que está dañando tu corazón, que está dañando tu alma, que está dañando tu mente, y que desgraciadamente mucha gente ni siquiera se da cuenta. Ahora, tengo un último punto para terminar hablando acerca del poder del engaño de la serpiente. Génesis capítulo 3 verso 6 dice: y vio la mujer, después del diálogo, vea lo que sucedió. Ya la mujer ya se extravió, ya está perdida, ya pasó algo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y la vanidad de la vida. El apóstol dijo: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vio la mujer, Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Ahí está el pecado ya. El pecado ya fue injertado. El pecado ha concebido. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces, vea, tomó de su fruto y comió. El pecado se consumó. Tomó de su fruto y comió. Y entonces no solamente se conformó con caer ella, sino que dio también a su marido. Aquí observo un principio de verdad aterrador, porque todas las personas que caen bajo el engaño de la serpiente no se conforman con caer solas. Siempre una persona que está bajo el engaño de la serpiente será un instrumento también para que otros caigan en ese mismo engaño. Así que mucha gente hace proselitismo de la mentira, hace proselitismo de libertinaje, hace proselitismo de su creencia particular de Dios, diciendo que todos aquellos que predican un evangelio bíblico son unos religiosos, son unos legalistas, son lobos rapaces. Ya veremos quién tiene la verdad y quién estaba en la mentira. Pero qué importante es darnos cuenta cómo en este punto la desobediencia en el corazón de Eva se hizo totalmente atractiva e irresistible para ella. Ya en ese momento, escucha esto, ella ya no pensó más nada en mandamientos, ni en consecuencias, ni en el amor de Dios, y mucho menos en el temor de Dios. Y en su esposo mucho menos pensó. Ella solamente en ese momento solamente deseaba satisfacer un deseo egoísta. Solamente deseaba satisfacer un deseo pecaminoso, porque incurría o la llevaba a incurrir en desobediencia. Para ella ni Dios, ni las consecuencias, ni los mandamientos, ni el amor, ni el temor, ni el esposo, ni nada le importó. Ella solamente deseaba satisfacer una pasión carnal. Y entonces la codicia se apoderó de ella. Dice la palabra de Dios que ella vio que el árbol era codiciable, codiciable. La codicia se apoderó de ella y no pensó nada más. El pecado estaba ya determinado en el corazón. El pecado primero nace en el corazón y después se completa en la acción o en las acciones. Pero fue, y esto es lo que yo quiero llamar mi atención, yo quiero centrar mi atención ahora en este punto y estoy ya por terminar, y quiero que tú de verdad puedas
abrir tu corazón, porque todo esto que nosotros acabamos de ver y acabamos de desmenuzar se logró con la astucia de la serpiente. La serpiente es mucho más astuta de lo que la iglesia ha querido reconocer. Y hay mucha más gente bajo el engaño de la serpiente de la que usted se pueda imaginar. Fue la astucia de la serpiente la que logró todo esto. Esa astucia fue la que logró que Eva incurriera en este acto de rebelión y que arrastrara a su esposo y por consecuencia a toda una humanidad donde hasta usted y yo fuimos afectados. Gracias a Dios por la redención en Cristo Jesús. Esa astucia fue la que logró todo esto. Porque el diablo no puede hacer pecar a nadie. Él solo puede persuadir. Él solo puede engañar con su astucia a quien se lo permita. Él solamente puede bombardear tu mente. Y es algo interesante, hago un pequeño paréntesis aquí, que ahora el diablo ya no necesita buscarte para llenar tu mente con el engaño. Ahora tú lo buscas a él. Él ya no te busca a ti, tú lo buscas a él. Porque no sabes desde dónde él opera. Así que muchas de las cosas que tú mismo te expones voluntariamente y con gusto, muchas de las cosas a las que tú te expones son el terreno donde la astucia de la serpiente está operando y donde el engaño se está sembrando en los corazones. Repito, hoy Satanás no tiene que buscarte, tú lo buscas. El diablo no puede hacer pecar a nadie. Él solo puede persuadir y engañar con su astucia a quien se lo permita. Por tanto, usted y yo tenemos más que nunca aferrarnos a la verdad de Dios. Depender de Dios, del Espíritu Santo, de la gracia y de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Reconocer nuestra necesidad y nuestra debilidad. Y por eso abrazarnos de Dios, de su gracia, de su misericordia, en una relación real, genuina. Y saber que la serpiente es astuta y que la tentación del engaño vendrá a ti tarde o temprano. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa del pacto eterno, nos acercamos a ti confiadamente. Somos necesitados, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra carencia. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su condición y por esa causa buscan a Dios y se acercan a Dios y dependen de Dios y se conectan con Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo oro que haya un pueblo, que haya una generación de gente que pueda aprender a discernir, a descubrir el engaño de las serpientes, Señor. Que haya corazones y que haya mentes iluminadas por la verdad de la palabra de Dios. Que, Señor, nos ayude, Padre, en el nombre de Jesús, a poder ser librados, a poder ser socorridos, a poder ser sostenidos. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación más que nunca. Pero antes, Señor, tú tienes que convencer a tu pueblo de la necesidad tan grande que tiene de la palabra de Dios. Porque una de las razones, Señor, por las cuales el engaño es muchas veces una herramienta tan efectiva en la vida de muchos cristianos es porque no saben discernir la verdad de la mentira, porque no saben discernir lo real de lo falso,
porque no saben distinguir la luz de las tinieblas, porque no saben distinguir lo que es de Satanás y lo que es de Dios. Yo oro, Padre, que ese espíritu de sabiduría y de revelación se apodere de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que entonces, Padre Celestial, podamos abrir nuestros ojos a la verdad. El apóstol Pablo dijo que nuestros sentidos serían extraviados al ser engañados por la serpiente. Pero es ahora que pedimos que nuestros sentidos sean iluminados. Ayúdeme a orar, iglesia, que nuestros sentidos sean iluminados por la verdad de la palabra de Dios. Que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nosotros y que nos demos cuenta del tiempo pero tan peligroso en el que estamos viviendo, y de la necesidad tan grande que tenemos de la gracia, de la misericordia, de la ayuda de Dios, de la verdad de Dios. Padre, te damos gracias porque nada podemos hacer separados de ti, porque esta palabra, Señor, es una palabra que procede de ti, que tiene fundamento bíblico y que tiene dirección del Espíritu Santo. Yo oro que esta palabra se siembre en el corazón de cada uno de tus hijos y que podamos, Señor, abrir nuestros ojos y darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a ayudarnos, a iluminarnos el camino. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que debemos más que nunca estar agarrados de Él y de su palabra. Padre, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios, iglesia. Este tipo de mensajes, le digo algo, son el tipo de mensajes que nos salvan la vida. No es un mensaje muy inspiracional o muy motivacional, pero sin duda es la verdad y nos ayuda muchísimo. Le amo mucho. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quiero de verdad agradecer a todo el pueblo de Dios que a lo largo ya de más de 3 meses, ¿verdad? Más de 3 meses que la iglesia ha estado cerrada, ha seguido sembrando fielmente. ¿No sabe usted qué maravillosa bendición, qué satisfacción ver un pueblo pero tan generoso, con tanta revelación, con tanta sabiduría? Esto que estamos haciendo sería imposible sin un pueblo fiel, sin una iglesia fiel. Y yo de verdad quiero agradecer a todos y cada uno de mis hermanos, los que nos están viendo ahora, los que van a ver este mensaje después, todos aquellos que se han mantenido fieles, sembrando en el reino de Dios. De verdad, muchísimas gracias. Estoy completamente convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso fue lo que Pablo sintió a favor de aquella iglesia que sembraba fielmente en su ministerio. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se ha mantenido sembrando en el reino de Dios. Gloria a Dios. Espero hoy esta palabra haya sido de edificación, haya sido de bendición para su vida. Les recuerdo, el día de mañana tenemos nuestra noche de oración a las 8 de la noche por Facebook, por mi cuenta Pastor Ricardo Arana. Y les recuerdo también que el próximo domingo tenemos una cita para adorar y para recibir una palabra de Dios. Tengo una palabra muy especial para este domingo. El Señor me dio la palabra desde ayer, que ha estado tratando conmigo todo este asunto. Así que le invito a que se conecte, que traiga a su familia y a que invite a más gente a que se pueda conectar para recibir la palabra del Señor. Les amo mucho, les bendigo. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo los cubra, los proteja y los defienda. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ustedes. Iglesia, les amamos mucho. Sean todos muy bendecidos. Gracias por conectarse.